Hola, yo soy Esteban Rodríguez Carrillo. Actualmente soy estudioso en formación de licenciatura en Ciencias del Deporte de la Universidad Manuela Beltrán, de Sociología de la Universidad Nacional Abierta a Distancia y del técnico en danza de el Instituto Cultural Bacatá. El día de hoy, desde la asignatura de pedagogía, voy a hablar un poquito de lo que es pedagogía, de lo que son modelos pedagógicos y anexo a eso voy a dejar un video de hexágono curricular en donde planteo un lenguaje entendible para la población. Estas son herramientas que nos sirven. Un lenguaje que baso en sexo, hablando con docentes que se están preparando, que ya son adultos, y entendiendo que desde el contexto se puede aplicar y hacer un momento ameno desde ese hexágono curricular, que es lo que me parece la base. Entonces, me parece que cuando se habla de pedagogía se va a hablar de un enfoque histórico, de la problemática que hay en un enfoque histórico, y luego debemos hablar de pues del hexágono curricular, debemos hablar del contenido, del para qué, del cómo, debemos hablar de la metodología, debemos hablar de la evaluación, debemos hablar de la relación que se guarda. Debemos hablar de cómo se hizo en cada uno de los modelos pedagógicos que para mi concepto lo que justifican desde la asignatura o lo que yo siempre he justificado desde mi experiencia en la enseñanza es que finalmente lo único que nos dejan es que tiene que haber una mezcla. No se puede ser totalmente romántico, ni se puede ser totalmente conductista, no se puede ser totalmente sociocrítico, no se puede ser totalmente conceptual, tecnológico, no se puede pertenecer solo a la espontaneidad, no se puede ser autoestructurante, heteroestructurante, porque se vuelve una cuestión de adaptación a un lugar. Es decir, por ejemplo, para mí como docente en las diferentes áreas que he visto, el conductismo se hace necesario en cada una de las etapas. El conductismo se hace una necesidad, no solo en el ambiente académico, sino en la vida real. La espontaneidad, por otro lado, también es muy importante, más en unas asignaturas que en otras. Pero eso depende el modelo que mucho tenga el colegio y cómo nosotros como docentes empezamos a adaptarnos a ese modelo. Obviamente hay colegios que tienen sus modelos establecidos, pero dentro del aula o dentro de las clases, pues nosotros podemos hacer, digamos, lo que diferentes adaptaciones que logren esos objetivos que tenemos en mente. Eso por un lado. Por el otro, pues les digo, voy a dejar un link adjunto acá donde se habla de ese hexágono curricular. Me parece que toda persona que va a enseñar como base tiene que tener ese hexágono curricular. Es la base del todo. Es la base de un buen trabajo, de las planeaciones, es la base de currículo, es la base de modelo pedagógico, de fundamento pedagógico, de observación pedagógica, de currículo, de evaluación, de rúbricas. Siempre me parece que de todo lo que uno haga en clase, la base va a ser el hexágono curricular y el modelo pedagógico. Ya un docente que tiene la base de modelo pedagógico, hexágono curricular, ya tiene mucho ganado. Entonces recordemos nosotros que la pedagogía es una ciencia que estudia los fenómenos de educación. Fenómenos de educación es una ciencia que estudia y tiene correlación con otras disciplinas propias de la pedagogía como la didáctica, que es la forma en la que se organiza una clase, la forma en que se evalúa esos elementos curriculares, esas relaciones. Posteriormente vamos a tener lo que se relaciona que es el currículo y la evaluación, que es la forma en la que yo organizo las planeaciones de clases, la forma en la que organizo este PI, Proyecto Educativo Institucional, cómo se relaciona con Secretaría del Ministerio de Educación Nacional. Y también vamos a tener otra bien acá muy importante que es indispensable nombrar, es la evaluación como yo, desde el rol que he venido adquiriendo en ese hexágono, evalúo. Entonces ese hexágono lo contiene todo y pues ahí se empieza a dividir. Pero creo que la base fundamental son los modelos pedagógicos clásicos, a los contemporáneos, los métodos de enseñanza. Bueno, esto tiene una cantidad
de cosas que se pueden ampliar en la pedagogía propiamente hablando, pero para el caso específico de esta asignatura vamos a evaluar nosotros 5 modelos que me parecen bien importantes. Entonces yo voy a hablar acá del tradicional, del experiencial romántico, voy a hablar del conductista, voy a hablar del cognitivo, voy a hablar del social cognitivo, que es un modelo. Entonces dejémonos de maricadas, vamos a hablar las cosas un poquito más abiertas. Entonces vamos a hablar de un modelo. Cuando uno se imagina un modelo, pues entonces las señoritas se imaginan el señor en calzoncillos, en bola, grandote, fuerte, ¿sí? Ahora que las más románticas dicen, no, los que yo le miro los sentimientos, entonces miran al feo, pero que tiene un buen contenido, entonces es aquel que les lleva la carta, la cosa, la chocolatina. Digamos otras señoritas que pueden mirar, las que miran, digámoslo, les decía yo, las que les miran el pipí, entonces ya son las que se basan en el placer. Entonces, recordemos que este modelo pedagógico cumple una necesidad. Entonces, si usted es mujer, analícelo desde el lado de un hombre. ¿Cómo cumple ese modelo? Igual viceversa, si usted es hombre, analícelo del lado cómo se lo cumple una mujer. Entonces, unos buscan la 60-90-60, ¿cierto? Y tienen esta mujer que en efecto tiene tetas, tiene culo, pero nada en la cabeza, no mentiras. Pero entonces sí se adaptan a una imagen visual. Tenemos aquellos hombres que les gustan las inteligentes, pero que les gusta sufrir. Tenemos los que tienen el síndrome de Edipo, se consiguen una esposa parecida a la mamá, que los domine, que trabaje con ellos, que los sepa controlar, por decirlo así, ¿verdad? Entonces empezamos a hablar de una serie de modelos. Entonces, cuando hablemos de modelo, nosotros tenemos que analizar qué es algo que nosotros tenemos en pro. Entonces, para que lo entienda mejor una persona es analice qué le gusta, analice qué le gusta, analice quién le gusta y eso ya nos da una imagen de modelo. Ahora, cuando hablemos de la pedagogía, que es esa ciencia, entonces, del modelo ideal para la educación, después de ese hexágono curricular del que yo les hablo, también vamos a tener una vía alternativa, una vía bajo la que yo voy a construir ese modelo. Obvio, hay un currículo y hay unas ciencias, pero ese modelo es mi base. Ese modelo es la base del cómo lo voy a hacer, del cuándo lo voy a hacer, y ese modelo me da unos ítems a través de la historia. Entonces nosotros tenemos, y lo comparo yo con la experiencia amorosa. ¿Por qué? Tenemos aquella mujer bueno, y tenemos primera experiencia laboral donde nos enamoramos, pero sufrimos. Y eso es una cuestión del toma y prueba, es igual cuando usted llega al colegio. Entonces, si usted recuerda, o la mayoría de los de mi época recordamos, pues llegábamos al colegio y tenemos esa experiencia de primera ilusión de profesora que teníamos, y es esa profesora que recordamos, unos la recuerdan con regla, otros la recuerdan típica tronchatoro, otros la recuerdan típica belleza de profesora que se ganaba el corazón de todos los niños, pero recordamos que esos ítems eran, bueno, no sé en el caso de todos, pero en mi caso particular, pues yo llegué al colegio, lo primero que hacíamos en el patio de la fila era las formaciones, uno detrás del otro, si la profe decía uno, todos decíamos uno, parecíamos paticos. Entonces acá se empiezan a crear los borregos, por decirlos educativos. Esto es una serie de amor idólatra, porque uno está cambiando de la mamá a la profe. Entonces esas primeras nociones educativas pues que nos empiezan a dar es una noción de orden, de control, de disciplina, y bajo eso se viene a basar el modelo pedagógico tradicional. Si muchos acá han mirado Pink Floyd, pues es una concepción del desarrollo que nos habla de facultades innatas. O sea, empieza a basar lo que se llama evolución a través del orden, ese contenido curricular que estaba centrado en la materia. Entonces, ¿qué pasa? Le pasan a usted una cantidad de libros que le toca memorizarse, que le toca aprender de memoria, y entonces nosotros estábamos por allá recitando las tablas de multiplicar, estábamos recitando una cosa y otra. Y esto no era malo. Si ustedes miran varios modelos pedagógicos tradicionales y nuestros abuelos, miren a sus abuelos, eran personas o son personas que sabían de geografía, que sabían de sistemas, que sabían de política y lo sabían de memoria, porque lo habían aprendido en algún momento. Lastimosamente estas generaciones cambian, y digo no lastimosamente, sino cambian, y es una necesidad que debemos entender como docentes. En la educación, lo tradicional no es 100% malo.
Lo que es malo es ser 100% tradicional. ¿Qué quiere decir eso? Y dirá usted, como esta charrada, ¿qué es? Pues, digámoslo, es como su relación de amor. Entonces usted tiene su pareja. Cuando usted es 100% amoroso, entra en un estado de catástrofe. Y cuando usted es 100% disciplina, cuando es 100% duro, cuando es 100% frialdad, pues también. Entonces eso es un tira y afloje para mí en la pedagogía. De esos contenidos curriculares, bueno, la metodología era verbalista, entonces tenemos al profe al frente del tablero, escribe, es un método dictatorial, sumativo. ¿Cómo es la manera de evaluar esto? Pues una evaluación que se va a dar al final, que se va a evaluar de un porcentaje cuantitativo o que se va a evaluar de un porcentaje cualitativo, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que llego, evalúo y ya, chao, ¿sí? Entonces, pienso de la siguiente forma, realmente esa sí es o sea, si bien la evaluación no está del todo mal, porque siempre he pensado que los docentes no podemos ser 100% romanticistas, sino que tenemos que tener claras estas teorías y poder conversar acerca de ellas, pero más importante es conversar cómo apliqué lo tradicional en algún momento, ¿sí? En la evaluación, y la transmisión, pues es, el estudiante es un receptor. Recibe, 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 recibe. Entonces cuando usted se juntó con alguna tóxica o algún tóxico que su vida era nada, pues resulta que usted empieza a recibir, 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 pero como que nunca aportó. Entonces eso es lo malo del modelo tradicional, pero no es 100% malo. O sea, hay muchos modelos, por ejemplo, el modelo pedagógico conceptual mezcla lo tradicional con lo socioafectivo. Entonces, ¿qué nos dice ese modelo? Pues es que, jueputa, somos seres humanos que sentimos, que, o sea, si yo le pasé la mano al niño y le digo, oye, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Una palmadita en el hombro, eso no es malo. Pero lo tradicional evaluaba a personas que eran conceptuales, que eran personas intelectuales, que eran personas que sabían de teorías, pero que pues tampoco las aplicaban. Las sabían, no las aplicaban. El problema de lo tradicional es que es un proceso riguroso, estricto, que sigue una cosa atrás de la otra y no se mueve de ahí. Busca el orden, busca el control. Eh, ¿Qué más? Voy a hablar un poquito de este modelo pedagógico. Eh, Romántico. Entonces acá por el romántico, pues lo que yo les decía, ya sea una libertad absoluta, entonces digamos que la concepción del desarrollo se da por libertades individuales. Entonces, por etapas y libertades individuales, pero pues eso también es una fucking mierda, porque si bien no todos los niños y no todos aprendemos al mismo tiempo, pues tenemos que tener unas competencias. Y hablo yo de que a nivel social todos tenemos que tener unas competencias mínimas. Y en efecto, pues todos las tenemos. ¿Qué quiere decir esto? Eh, digamos usted, da cuenta que el porcentaje de personas que pierden la virginidad ahorita está en mi edad más o menos, la perdíamos a los 13, 14, 15 años, más o menos ahorita la pierden entre los 11 y 12 años. Y eso ya es un normal, 11, 12, 13 años, 14 por retardados que estén. Pero cuando hablemos de que este porcentaje de pérdida de virginidad no se dio a los 23 años, pues fuera del valor moral estamos hablando de que hay una salida de lo tendencial, lo que no está mal. Pero dado el desarrollo de nuestra sociedad, cómo avanza la biología, la psicología, la ciencia, la política, cómo avanza todo, pues hay algo que no va acorde. Uno puede ser por una necesidad especial. Entonces esa necesidad especial podría ser X o Y motivo, un trauma que necesita un tipo de docente especializado. Entonces ahí cambiaría la cosa. Pero de no ser así, entonces ¿cuándo aprendemos y qué aprendemos y en qué orden lo aprendemos? Es decir, yo considero que sí hay que llevar un orden y que sí hay que llevar un esquema, que muchas veces en algunos casos de profesores que llevan años, y digamos, yo no es que lleve años enseñando, pues sí, años, pero no tantos como ciertos docentes, uno suele ya no realizar muchas veces planeaciones, sino que hay cursos que tú ya te sabes tan bien que lo único que haces es revisar si de pronto hay que hacer un ajuste y llevas la sesión porque ya sabes de qué manera se va a dar. Ahora que el trabajo del docente también es perro. Nosotros todos sabemos acá que ganamos entre un mínimo y 1.500.000 y es, o sea, eso es un porcentaje de plata que para lo que nos toca es duro, ¿sí? Esto es más un trabajo de pasión. Entonces digo yo, ese desarrollo por libertades individuales depende. En caso de tener un niño de inclusión, yo lo haría, por decir, tenga usted un niño, dígase,
con un síndrome, pero tiene que usted cumplir la inclusión de la que habla X o Y cosa, ¿cierto? Entonces, incorpórelo. ¿De qué manera aprende el niño mejor? Y eso ya se vuelve una necesidad de hacerlo con la concepción del desarrollo, ¿sí? Pero ya en el caso de los otros y de niños que van a la par, pues es importante que el niño no decía lo que hace 100%. O sea, eso es una cuestión de un toma y dame. Listo. Tú tienes una actividad que quieres hacer, tú tienes un juego que quieres hacer, listo, lo vamos a hacer, pero después de hacer esto o después de que hagamos ese juego vamos a hacer lo otro. Pero si no hay una homeostasis, un equilibrio, pues efectivamente van a haber daños y digamos lo que es un niño que no se va a adaptar a los roles y tengamos en cuenta que nosotros estamos adaptando niños para la sociedad, no los estamos adaptando solo para aprender lo que les guste. Lo estamos adaptando para salir a incorporarse a una sociedad en la que van a presentar problemas o no. Por eso digo, hay materias en las que puedes dar libertad, otras en las que no, otras en las que es una cuestión de charla. Sí, pero eso depende del contexto, del momento y del personaje. También depende, pues, de la institución de que esté trabajando, porque tampoco me va a hacer echar, ¿verdad? Digamos que acá buscamos conductas a enseñar, la metodología, digamos, no, esperen un momento, estoy pasado. Bueno, los contenidos curriculares de aquí son intereses y preferencias de las necesidades. Entonces, ¿qué necesidad tiene el estudiante de aprender? ¿Qué es lo que le interesa? Esto está muy chévere. La metodología es muy activa, la evaluación no incluye control. Y esto también pues es un problema, porque yo no tengo que tener una evaluación escrita, pero pongámoslo del lado práctico, ahora la danza que es en lo que estamos ahorita trabajando. Digamos que yo pongo al niño a aprenderse las primeras 5 posiciones y el niño trabaja acorde a las 5 posiciones. Entonces en un método romántico y hablando de una cosa como el ballet, nosotros tendríamos que ese ballet en cuestión, digámoslo, de aprender de primera a quinta posición, pues si yo no hago una evaluación práctica, por lo menos de decir, hey, haz primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, y evaluar que el niño lo haga con fluidez, con las posturas como se deben, pues no va a estar evaluando nada. Ahora, que si es en el caso de un contemporáneo, pues tendría que ver la técnica. Y si estoy hablando de una edad de sensibilización como los 6 7 8 9 años que son edades de sensibilización, pues no me interesa exactamente que el niño tenga roles adaptados de X o Y técnica, pero sí me interesa que el niño las desarrolle acorde a lo que va sintiendo y a lo que va desarrollando. A pesar de que yo de patrones, pues acá sí habría una utilización, por ejemplo, este modelo romántico o de la espontaneidad. Entonces, digamos lo que tenemos varias situaciones, eso es otra cosa. Como siempre lo he dicho, es una mezcla de todos los modelos. O sea, si mi tema de hoy es ballet, o este corte, este semestre, este periodo, pues no va a ser lo mismo que dar contemporáneo, porque va a cambiar el modelo. O sea, yo no puedo aplicar a un ballet simplemente libertad, porque sabemos que requieren figuras, requiere disciplina y requiere formación. Entonces ahí aplicaríamos algo de tradicional. Pero en cuestión de sensibilización, si es otro de los logros o competencias que se están evaluando, pues vaya que venga. ¿Eso qué quiere decir? Hágalo cuenta como cuando usted va a una noche sexual de exploración con su pareja. Digamos que ustedes van por una cuestión de exploración. Entonces ustedes decidieron esta noche utilizar elementos. Entonces, esa utilización de elementos, bien, porque a una de las personas de la pareja le gusta mucho. Entonces, estamos hablando de lo romántico, de una necesidad, están explorando. ¿Sí? ¿De qué manera evalúo yo de que eso sí se dé? Pues que le dé placer a uno o a los dos, ¿sí? Pero ahora vamos a hablar de que el propósito o el objetivo, digamos, vamos a hablar de que X o Y hombre no le dio cierto placer a la señorita. Entonces vamos a hablar de que tiene un problema en el prepucio, tiene un problema con la erección. Entonces empieza a tener un trabajo disciplinado en el que tiene que hacer unos masajes para que no sufra este problema de erección y tomar una medicina. Entonces llega un punto de evaluación donde, ¿cuál es la evaluación? ¿Penetra o no penetra bien a su mujer? ¿Lo hace o no lo hace? Entonces no es solo una cuestión romántica, sino de patrones evaluativos. A mí me gusta comparar estos modelos con la vida real y con algo tan sugestivo como el sexo, porque cuando lo evalúo de esta forma logro entender cuál es esa parte tan
indispensable del modelo pedagógico y de que realmente lo apliquemos, porque más que la teoría de la aplicación. Recordemos que el maestro acá se vuelve un auxiliar y pues el alumno un sujeto activo. Entonces un auxiliar es, mira, te doy esto le puedes agregar, esto le puedes quitar. Entonces lo que yo les decía, cuando ustedes están en exploración, porque ni siquiera a veces es curioso que uno no se evalúe a uno mismo, no conozca a nivel de sensaciones y percepciones, por ejemplo, que le gusta a uno en la cama, no tenga sexo uno con uno mismo y no sepa uno dónde masajear porque no, o sea, no conoces entonces tus puntos, cómo se los vas a hacer conocer a otra persona. Entonces acá entramos a ser auxiliares. Claro, haga cuenta que usted está en una noche sexual haciendo sexo tántrico con su pareja. Usted empieza a tocar poco a poco, empieza a ir, pero usted tiene que evaluar si se retuerce, si no se retuerce, si sonríe, si le gusta, si se quedó dormido, si se quedó dormida. En fin, hay mil y un cosas de exploración. Entonces, miremos que es un ejemplo, digámoslo, fácil y pues chévere para comparar. Ahora hablemos de lo conductista. Cuando hablemos de conductista recordemos varios experimentos, tenemos el del perro, tenemos el de las raticas, Skinner habló de conductismo, condicionamiento operante, pero recordemos que el conductismo tiene refuerzos. Entonces al condicionamiento yo le agrego un refuerzo que puede ser positivo, negativo, etcétera, etcétera. Entonces en el caso de las mamás, tienen muchas mamás que le dicen al niño, si tú te comes la sopa, yo te doy un dulce. Es lo que están haciendo, un condicionamiento operante positivo. De manera que algún día que quita el dulce, pues el niño siga haciéndolo. Puede ser positivo, puede ser un buen resultado o no, o sea, puede que funcione o no. Pero acá tenemos otra cuestión, el negativo. Entonces eso era un castigo. Ah, no se quiere comer la gran hijo de puta sopa, pues tenga su chanclazo, tenga su correazo y coma. Entonces usted se lo comía del castigo. El más efectivo por la ciencia generalmente es ese conductismo, porque eh, porque porque es ese conductismo el más efectivo, porque ese conductismo pues tiene problemas, que es que yo puedo dar traumas y tiene problemas es que puedo causar efectos negativos, pero ese conductismo como lo era un golpe, como era el quitar algo, moldeaba la conducta de inmediato, es decir, no tenía que ser tan repetitivo como el dulce, sino que la molde de inmediato, pero genera traumas y genera daños y genera malos recuerdos, entonces tenemos que pues en lo que es, también es complejo, porque por aprender una cosa podemos eliminar otra. Contenidos curriculares serán conductas a enseñar específicamente para el trabajo. Si nosotros analizamos técnicos, algunas veces es una manera que enseñan conductas en muchos de los técnicos porque te enseñan a hacer, o sea, es específico para mano de obra. La diferencia, y siempre lo he dicho yo, entre una carrera profesional y un técnico es el análisis y la correlación que se le da, que tú aprendes a analizar y a correlacionar ciertas situaciones que sacan de problemas. Entonces creo que esa es la diferencia que nos plantea muchas veces ni el sueldo, porque muchas veces es menor el sueldo de un técnico que un profesional, pero sí, digamos, es el diferencial en análisis, ¿sí? La metodología es expositiva, recordemos, era una metodología de transmisión, unas evaluaciones que sean sumativas y digamos que la relación maestro-medio es un intermedio entre ejecutor y entre técnico. Entonces, usted ya aprendió a hacer esto de tal manera, listo, listo, listo. Entonces, considero yo que el conductismo pues no se ve solo inmerso de esa manera, sino que también, o sea, si nosotros por decir lo analizamos nosotros lo analizamos, digámoslo, de otro modo, vamos a tener, por ejemplo, que en nuestra vida diaria nos crearon una punta de conductas y eso ya va pues parte de la psicología. Levantarnos temprano porque llegamos tarde, que si yo no llegaba perdía por fallas, el 2-9, la diferencia entre un 2-9 y un 3 o en este caso de Bacatá, pues que pasan con 3-5, un 3-4, un 3-5, en fin, ¿sí? Me voy con el siguiente modelo, que es el cognitivo. Entonces, en este modelo pedagógico se habla de un desarrollo que es progresivo y secuencial. O sea, es secuencial, entonces entro aprendiendo una cosa, voy avanzando poco a poco. Los contenidos curriculares se van a basar en habilidades, experiencias de los alumnos.
Digamos que la metodología es variada, centrada en el aprendizaje, tenemos una evaluación formativa y sumativa y una relación donde pues hay un facilitador y un protagonista del aprendizaje. Este modelo cognitivo es bueno porque no separa totalmente la teoría de la práctica, sino que dice que ambas son importantes, pero que vamos a ir cambiando la experiencia acorde a lo que haya que hacer. Sin embargo, si tiene unas evaluaciones que son formativas y sumativas, dice, o sea, no está mal que yo tenga una experiencia, digámoslo, a nivel formativo, pero tampoco está mala que yo tenga a nivel sumativo. ¿Por qué? Porque lo sumativo me denota lo que usted va a salir a hacer, pero lo formativo me está diciendo que usted en efecto aprendió esto en cierta etapa. Que haya nociones que usted empiece a olvidar, obviamente, o que empiece a debilitar por la falta de práctica, pues es diferente. Pero de que lo aprendió en algún momento, pues lo aprendió. Vámonos con el modelo pedagógico social cognitivo. Ese se basa, digámoslo, en la progresión secuencial y mediación humana. Entonces hablamos de que el contenido curricular es una síntesis cultural, experiencias y conceptos de los alumnos. Variadas metodologías y participativas, casi siempre tiene debates, mesas redondas, hay evaluaciones cualitativas y cuantitativas, pero hace énfasis en lo que se dio en la formación. Y la relación es de diálogo. Entonces vamos a hacer un debate, vamos a hablar tal cosa, vamos a ir a tal lugar, vamos a ir al museo, vamos a mirar cómo se dio allá. En la parte de biología pues vamos a entrar a mirar qué pasó aquí, vamos a hacer un experimento con el corazón, vamos a dialogar dónde queda el ventrículo. Digamos que este es social cognitivo, pero entonces lo basa en una discusión. Vamos a evaluar un método del caso o un artículo. Entonces, como les digo yo, para mí el modelo pedagógico no es una opción de coger uno solo, sino que como maestros, docentes, facilitadores, profesores, dictadores, como se quieran llamar, ustedes siempre van a tener, o nosotros siempre vamos a tener que hacer una adaptación a esos modelos pedagógicos. O sea, vamos a tener que hacer una adaptación dependiendo de las personas, el contexto, la modalidad ahorita que es virtual cambia esa modalidad y nos obliga a tener modelos tecnológicos que muchos no consideraban dentro, o sea, muchos docentes inclusive yo no lo consideraba, pero que pues lo consideramos ahora. Bueno, esos eran los que yo les quería compartir. Sin embargo, hay muchos otros como el de la espontaneidad, que se basa en lo que hace el niño de repente y que yo a veces no valoro, entonces son cosas que hay que tomar, el tecnológico, que son cosas que ya están inmersas, o sea, el modelo pedagógico y tecnológico no se sale de muy pocas poblaciones. Sin embargo, no todo el país estuvo en disposición de adoptar un modelo pedagógico en temporada de COVID. ¿Qué más puedo decir yo? Por ejemplo, modelo pedagógico experiencial con experiencias significativas. Entonces, ese modelo pedagógico experiencial para mí es ideal y el sociocrítico, creo que son de los que más adopto. El experiencial, el sociocrítico y algo del conceptual, porque digo, el alumno necesita afecto, pero no tanto. En la parte conceptual necesitamos tener conceptos, nosotros necesitamos aprender conceptos, pero siempre hablo de lo práctico y de ese modelo pedagógico experiencial que le dé una experiencia significativa al estudiante. Entonces, por ejemplo, yo decía, en danza, pues obviamente sería esa presentación. En biología, vamos a ver sistema cardiovascular, listo, abramos un corazón. Más que saber ventrículos, aurículas, que saber volumen de eyección sistólica, diastólica, fibras de Purkinje, vena cava superior e inferior, lo más es significativo hacer cuando el estudiante lo vea en ese corazón que haga la disección, porque son experiencias sugestivas. Y experiencias sugestivas también a través del lenguaje. Si ustedes pueden observar este video, yo lo hago para otros profes, lo hago para otros colegas, lo hago para otros compañeros. Entonces digamos que no utilizo mucho ese lenguaje, sino que ya la mayoría lo entienden. Pero el otro video que les voy a anexar es uno que he dado en mis clases y se los di a unas niñas de pedagogía que necesitan una orientación en hexágono curricular y en inicios de la pedagogía, instrucción de la pedagogía, y ahí yo me paso de grosero, pero sé hasta qué nivel puedo llegar con esa grosería y sé que esas experiencias sugestivas nunca se les va a olvidar. Muchos estudiantes siempre van a recordar esa clase. Entonces, nada, esa es mi conclusión. Infinitamente agradecido con la profesora Carolyn Cuballos por todo el aprendizaje que tuvimos este semestre, por formarnos, por ayudarnos a conocer muchos más modelos pedagógicos, muchos más autores. Fue muy interesante y la verdad, muy feliz de finalizar semestre de esta forma.
Darles gracias a todos, chupos, besos, abrazos, que les vaya muy bien. Chao, chao, hasta pronto.